Bueno, pues bienvenidos, hola, ¿qué tal? De nuevo, o quizás por primera vez, a este ciclo de paneles online. Es un ciclo porque esto se va así repitiendo y vamos haciendo más paneles y todo eso. En esta ocasión volvemos a hablar de front. ¿Por qué? Porque nos gusta, porque es más hype, porque es hipster, porque tiene más onda, porque somos más millennials, así nos hacemos los jóvenes, y porque, bueno, es interesante hablar de front y porque a mí me gusta dar caño sobre front. Así que nada, en esta ocasión tenemos a tres cracks, como dijimos que yo no era el crack, tenemos a tres cracks, Ari, Miguel Ángel y César, pero bueno, voy a decir que se introduzcan, que se presenten y hagan una pequeña introducción de brevemente y si quieren decir que han comido hoy también para darnos envidia. Muy Por bien. orden alfabético, perdón, siempre me olvido de esa parte. Entonces, ¿de apellido o de nombre? Uy, ya Dale, empezamos. dale, Ari, no empecemos. Habíamos Dale, dicho Ari. que era por orden de edad. Y yo Era siempre por orden. en medio, ¿eh? Pues Ahí hay empieza pelea. de más joven a más viejo. ¿O cómo? Venga, César, empiezas tú. Ay, el Siempre estoy en yogurín. el medio, sea como sea. Siempre. Claro, por eso. Bueno, yo soy César, trabajo en Autentia como Frontend Developer y bueno, he trabajado con Angular, con React, con Vue y también estoy un poco con LitTelement. Y nada, me apasiona mucho las arquitecturas, el testing y también dar charlas, o sea que seguidme por mi Twitter, que estáis justo en mi nombre. Y nada, un placer poder compartir aquí cartel con tantos cracks. Así que nada. Vale, bueno, me toca. Ya el medio. Yo soy Ari, soy programadora, tengo un año justo programando. Vamos a ver qué puedo opinar yo con este año de experiencia. Trabajo en Kairos. Estoy trabajando ahora mismo con un CMS, pero antes estuve trabajando con Angular y antes trabajé con React y ahora mismo Vue lo toco en proyectos personales porque me gusta mucho, pero no hay trabajo de Vue, ¿eh? Eso igual es un tema. Ya empezamos. Saldrá. Todavía empecemos a tirar dardos. Me gusta muchísimo aprender nuevas cosas, siempre estoy metida aprendiendo algo. Y bueno, también he dado algunas charlitas contándoles esas cosas que aprendo y bueno, sobre mi experiencia como junior. Y bueno, a ver qué decimos hoy. Paso el turno a ti, Miguel Ángel. Vale, pues yo soy Miguel Ángel Durán, tengo 15 años de experiencia desarrollando en la web, así que creo que tengo como un bagaje de todos los planos, los que hemos ido pasando en librerías, bibliotecas, frameworks y tal. Y ahora estoy como desarrollador web, como Senior Frontend Engineer en Adevinta Spain. Y bueno, estamos trabajando sobre todo en React, que hace ya años que decidimos apostar por esta biblioteca. Aunque a mí pues me gusta tocar de todo, a mí me apasiona todo lo que tiene que ver con el frontend, me encanta la performance, todo lo que es el rendimiento y me gusta sobre todo lo que es compartir conocimiento, así que me podéis encontrar en Twitter y en YouTube como Midudev, también en Instagram si también queréis ver fotos. Y también he tocado por eso, por un poquito igual que Ari, pues porque me gusta aprender y seguir, pues ampliar, ¿no?, los conocimientos. He estado con Svelte últimamente también y me ha parecido súper interesante y espero que también hablemos un poquito de esto, de Svelte. Yo también meto aquí mi pullita y nada, encantado de estar aquí con todos estos pedazos de cracks. Bueno, gracias. Sí, menos uno. Menos uno. Menos uno. No, qué va. Nada, nunca me presento, soy Fran, bueno, aquí de Codemotion, el infame Community Manager o Content Manager, si quieren decirlo. Así que, bueno, cualquier cosa, si quieren críticas y tal, pueden escribirlas en un chat. Y si quieren preguntarle a los cracks, pueden escribir en el panel de Q&A o de chat. Sí, tenemos Q&A, sí, tenemos Q&A. Así que, nada, vamos a empezar un poco este panel en el que quizás nos peleemos un poco, debatamos, quizás tira alguna pullita o nos tiremos ahí un par de platos rotos. Pero bueno, vamos a empezar con lo típico que nos pasa cuando decimos, hablemos de framework, perfecto, genial, guay, hagamos un meetup. Tenemos un framework nuevo, tenemos un barrio al cual amamos y hacemos el framework, el meetup Salamanca Angular JS, por decir un barrio normal de Madrid, o Cornellá, Cornellá React, por decirlo, ¿no? O sea, es cierto que había
por cada meetup había un framework o por cada framework había un meetup, no recuerdo cómo era la comparativa. ¿Es cierto eso o no era tan así? Bueno, aquí, Que hable Miguel Ángel, que es el que tiene el que Sí, el que que haya hace- más experiencia. No, bueno, a ver, sobre esto yo, la verdad, no estoy. Creo que. Y luego hablaremos de esto, ¿no? Sobre dimensionar a veces las cosas, ¿no? Como esta frase de cada semana sale un framework. Pues yo creo que esto de los meetups, a veces hay que entender también un poco el hype, ¿no? Y creo que Angular y React, seguramente en el mercado español especialmente, y seguramente en Barcelona más React y en Madrid más Angular, no sé por qué, por el mercado laboral, que también creo que lo podemos comentar, pues creo que se generaron comunidades de forma muy rápida, ¿no? Y también de Vue, sé que en Madrid hay comunidades, pero tampoco me parece que haya, no sé, a lo mejor sí por cada barrio, porque son ciudades muy grandes. Y al final el frontend está muy enfocado en estas tecnologías, ¿no? O sea, React y Angular son como dos mastodontes en ese aspecto. Entonces, con que tengas 20, 30, 50 personas interesadas, pues ya te puedes crear una comunidad, por pequeñita que sea, en la que ya puedas compartir cosas. Pero a mí, a nivel de Barcelona, no me ha parecido tanto que vayamos por barrios, aunque sí que es verdad que tenemos un montón de meetups y tal, cosa que yo agradezco, ¿eh? Que cuanto más, por mí mejor. De More de Merrier. Ari, Sí. no sé si, o bueno, César, si quiere, Ah, quizás se bueno. lanzaba. No, que decía que creo que ahora mismo, por ejemplo, sí que de vez en cuando salga un framework, pero no creo que haya tantos frameworks. Sí que es verdad que hay muchas bibliotecas, porque al final el front en JavaScript, NPM es el mayor gestor de bibliotecas del mundo, o sea, tiene millones y millones de bibliotecas. Entonces, porque al final el front es muy amplio y hay mucha gente trabajando en el front, entonces es normal que salgan muchas bibliotecas, pero que estén asentadas, que ya tengan un bagaje de años y tal, me parece que no salen tantos. De hecho, React ya tiene unos años. O sea, creo que hace un año o dos tuitearon que por aquel entonces React tenía el mismo, no, ¿cómo era? Tenía como la misma edad que jQuery cuando salió, una cosa así. O sea, que en React creo que ya tiene como unos 10 años de vida. Entonces, o sea, A digamos que ver, ya está bastante yo asentado. llevo poquito en el mundo, pero siempre se habla, ¿no? De eso, de que salen frameworks cada tanto. Y bueno, aunque yo llevo poquito, yo no he visto, bueno, Dino, ahora, que no Sí. sé si se entra como dentro del framework, pero, a ver, yo no he visto nada nuevo. Quitando Angular también, que cada 6 meses sale una versión nueva, pero es una versión, un framework nuevo. Yo quiero vivir eso, ¿no? Yo quiero vivir eso que dicen de hay un nuevo framework y ese hype de nuevo framework, todavía no lo he vivido. Entonces no sé si es un poco mito, porque es lo que dicen, también React lleva sus años. Y viendo aquí lo que dice Iru, igual es que en la comunidad de JavaScript como tal, que vivimos en un hype por algo siempre. Total. ¿No? Bueno, Totalmente. aquí Fernando comenta, hay los tiempos de Meteor. Bueno, ese ya. No vamos a hablar de cosas muy antiguas, por favor, no empecemos, que luego aquí la gente se asusta. Pero bueno, hablando de eso, ¿no, Ari? De que tú has empezado hace poco y para ir comentando un poco, ¿no? Ir metiéndonos bien en el panel. ¿Tú con qué has empezado? ¿Con qué viste que podías empezar de una manera, no digo sencilla, pero de una manera que te resultaba más práctica o pragmática para empezar a meterte en el mundo del desarrollo front? ¿Qué framework te pareció que era el más adecuado para ti para empezar o con qué framework te sentiste más cómodo al principio? Bueno, no tuve opción. O sea, nada. Vale, ok, no pasa nada. Entonces, pensé que lo habíamos elegido. Esto lo habíamos hablado. Sí, claro, sí. En ALAB nos enseñan React y empezamos por React y siempre intentamos que, bueno, que ese primer trabajo sea con React y así fue. Yo estuve 5 meses trabajando con React y luego pasé a Angular. Mentira, luego aprendí Vue, pero claro, Vue lo aprendí como muy en un proyectito, pero muy así suave. Bueno, porque Vue es un poco así, como muy guay. Y luego sí me metí a Angular así como a saco. Y yo creo que fue unos pasos que me hicieron la vida un poco más fácil. Yo creo que si hubiese aprendido Angular primero, recién aprendiendo todo, no sé, ¿eh? No sé si Angular es que React a mí me costó, pero bueno, lo entendí, pero me hizo entender muchísimo mejor luego Vue y Angular de último. Angular tiene lo suyo y bueno,
no sé, o sea, yo creo que fue un camino guay para hacerme un poco más fácil. Sí, Angular incluye muchas cosas que de primeras te pueden parecer raras, por ejemplo, la inyección de dependencias, ¿no? Que es una cosa que en el front no se suele hacer, pero que te da ciertas ventajas y ciertas cosas que son muy buenas. Por ejemplo, para el test es más fácil cuando haces inyección de dependencias. Sí. Y claro, te incluye más cosillas, ¿no? Orientado a clases, ¿no? Y tal, con decoradores. Y hay veces que nos falta como más contexto para entender muchas razones por las cuales Angular es como es, pero sí que es verdad que a mí Angular me parece que es muy pesado, como dices, que incluye a lo mejor demasiadas cosas, hay APIs que son un poco rarunas y demás. Y React, por ejemplo, creo que mencionábamos antes que creo que es un buen framework para empezar porque si aprendes React, como está basado en JSX, ¿no? Si sabes React, sabes JavaScript, ¿no? Porque está muy conectado. Entonces también creo que es un buen punto de partida. Yo creo que es que React, además, la curva de aprendizaje quizá no es tan bajita como la de Vue, pero no es tan pronunciada como la de Angular. Y mira que Angular me parece que tiene una documentación muy buena, ¿no? Que te puede ayudar, pero creo que ayuda sobre todo a la gente que ya viene de un background tecnológico, como puede ser gente del backend. Sí. Y además el tema de tener TypeScript y tal. Entonces es verdad que no me parece una buena elección para alguien que esté empezando. Y me parece muy interesante, creo que es una moda, ¿no? Lo de Adalab y muchos bootcamps lo hacen, el empezar con React. Creo que viene motivado por dos cositas, ¿no? Una seguramente es porque hay mucho trabajo de React. No sé en Madrid cuánto hay, pero en Barcelona desde luego está plagada de ofertas de trabajo de gente que está buscando de React, porque hay muchos productos que lo utilizan. Y luego lo segundo es que me parece que React tiene como el balance perfecto que te introduce a un nuevo mindset de cómo se está construyendo el frontend hoy en día, como con cosas declarativas, que tengas que ser construido con componentes. Entonces, creo que tiene el balance perfecto, te da esa libertad, que estoy totalmente de acuerdo con César, ¿no? Al final no deja de ser JavaScript. Y por lo tanto, si ya has estado aprendiendo JavaScript, pues ya sabes JavaScript, ya sabes hacer un mapeo. Bueno, pues si haces un punto map, pues así vas a tener los elementos. Que si utilizas Vue, que aunque al principio puede ser más fácil y creo que gente que viene del diseño le puede venir bien, es verdad que tienes que entender sus directivas, pseudolenguajes, y en Angular pasa un poco lo mismo. Entonces yo creo que por eso React es la solución perfecta para los bootcamps, tanto por el trabajo como que está alineado, ¿no? Con lo que quieren enseñar y un poquito para prepararte realmente al frontend que se está haciendo hoy en día. Yeah. Bueno, aquí José Manuel pregunta, ¿no? Bueno, que aquí ya hemos asustado, hemos hecho un clickbait total con el título, uno de los titulares que poníamos, que era una de las preguntas que se ponía, que decía Angular está muerto. Adrià Foncubertá creo que estaría de acuerdo en esa sentencia. Pero bueno, que pregunta, bueno, cambiando, ¿no? Un poco y moviéndonos ya para el tema de hablar un poco más de frameworks y tal, ¿qué futuro le deparáis o qué futuro le veis, quizás, a Angular, Ionic y Firebase? Firebase le quitará el puesto a MongoDB. Perdón, es que hay veces cuando me pongo así, hablo y pronuncio los frameworks. Bueno, Perdón, Dale. de Firebase no puedo hablar mucho, ¿vale? Bueno, porque no lo he usado, no lo sé. Pero con el tema de que Angular va a morir, yo cuando empecé en este mundo siempre, bueno, la gente habla mal de Angular siempre y lo que están haciendo, les voy a decir a todos, es instalar el miedo a quien tiene que aprender Angular, ¿vale? O sea, a mí me instalaron muchísimo miedo y no es así, vamos, sí es difícil, pero se logra y a mí ahora mismo me gusta, ¿vale? Pero lo de que va a morir Angular, o sea, no creo porque las ofertas de trabajo, o sea, de hecho, bueno, eso pensaba hablarlo un poquito más adelante, pero hago un poquito de spoiler. No creo en Madrid que sea más React que Angular. Angular, o sea, te lleva por delante las ofertas, o sea, todo es Angular, Angular, Angular. Y entonces eso no creo que sea muerte Angular. Solo una cosita sobre esto de matar frameworks y tal. Hay que decir que JavaScript nació en 1995 y desde entonces está muriendo. Seguramente JavaScript tiene la muerte más lenta del mundo de la tecnología. Entonces, sobre Angular, que dices esto, ¿no? Que se está muriendo y tal, yo tengo que decir, honestamente, que ahora Angular lo veo más vivo que nunca y que si me hubieran preguntado al principio de Angular sí que hubiera dicho, uff, tiene mala pinta. Pero creo que hay unos profesionales detrás, está Mircos, por ejemplo, que es muy crack,
hay gente que le está dando otro aire y le está dando otra vida, otro punto de vista Angular de evolucionar muchísimo más rápido, de no quedarse atrás, de tener cuidado con la comunidad, que es algo que a lo mejor al principio tuvimos estos problemas con el salto de la 1 a la 2, incluso a la 2 a la 4. Creo que eso es algo que han solucionado. Entonces, si preguntan, yo sí que le veo futuro a Angular, creo que Ari tiene toda la razón, hay muchísimo trabajo y esto es algo que podemos comentar, que no sé por qué Angular está más destinado al mundo de la consultoría, o a mí me da la sensación. No veo tantos productos, los hay, pero no veo tantos productos finales creados con Angular. Y luego React igual es más con un producto final, la aplicación que yo que sé, por ejemplo en mi empresa, ¿no? Que tenemos un marketplace. No sabría decirte, no sé la razón, no tengo ni idea. Sí, además Angular sí que es verdad que una aplicación Hello World ya de por sí pesa mucho. Sí. Entonces, para mercados emergentes, por ejemplo, no se puede permitir que una aplicación básica pese 1 mega. Eso es impensable. Entonces, claro, ¿dónde está Angular encaja más? Pues en temas de back office, Claro. intranets, cosas así que no están tan expuestas al público y que realmente no se usan en dispositivos móviles o no llega tanto. Entonces, por ese lado... Igualmente, Ari, tú que eres la que tiene más experiencia en esto, el producto que estás creando, ¿nos puedes comentar un poco cómo es? ¿A qué está orientado? No, bueno, ahora mismo no estoy con un CMS, es otra cosa, pero Vale. Antes con Angular se estaba haciendo tal cual un back office. Un back office. Sí, no sé por qué, yo no tengo la explicación. Alguien me dijo alguna vez, bueno, es que las consultorías hay todavía mucho backend, entonces el salto más fácil a la hora de hacer back office y tal es TypeScript con Angular y ya está preparado. No, yo no sabría decir si esta es la razón, pero sí es algo que creo que se nota bastante en las ofertas de trabajo. Que si es una consultoría y tal, es Angular, si es un producto final, no siempre, suele ser Vue, Vue React. Sí, fíjate que es curioso que menciones TypeScript porque yo creo que funciona mejor TypeScript con React que con Angular. Hay muchos APIs de Angular que tienen tipado any y esa parte es un poco mejorable. Sin embargo, como React, de vuelta a lo que mencionaba antes, está hecho con JSX, de repente la plantilla puedes autocompletar, te dice, por ejemplo, un componente que le pasas una prop incorrecta, te dice, oye, esto es incorrecto. Incluso refactors de renombre también. Mencionaban también Jesús Cuesta que ya hay Angular versión 10 y justo en esa versión han añadido un modo más restrictivo para los tipos y te dice más errores, pero hay cosas que, por ejemplo, no los llega a decir bien y hay alguna cosa ahí todavía bastante mejorable. Vale. Bueno, pues aquí también, aquí otro, Manuel también. Hoy es el día de preguntamos por chat que suelen estar más, la gente suele estar más tranquila en estos paneles. Claro, no sé que se por qué animen, hoy que se animen. Están así un poco alterados. El hype es lo que tiene. Manuel, que dice, bueno, hola a todos, hola, espero que también me salude a mí, porque como están saludando todos a -1. Actualmente trabajo con JS Vanilla, de los míos, pero en mi tiempo libre me estoy centrando en Stack, Maven, Mongo, Express, Vue y Node. Ay, Dios. ¿Creéis que ese Stack tiene futuro y deberíamos cambiar Node por Deno o Web por React, Svelte? Yo creo que tiene... Svelte como sueco. Yo creo que no solo tiene futuro, sino lo más importante es que tiene presente. Creo que son 4 tecnologías. De hecho, la que diría que más me preocuparía de esas 4 sería Express, que se ha quedado un poco congelada en la versión 4, no han sabido muy bien cómo seguir evolucionando. La versión 5 lleva muchos años en desarrollo, pero bueno, sigue siendo una tecnología de sobras probada para hacer APIs en Node. Ya hay alternativas, seguramente mejores, pero lo importante es que ese stack tiene presente. Entonces, si ahora mismo Vue es algo totalmente nuevo, Node no va a desaparecer. Y Mongo ya se ha demostrado de sobras que es una buenísima solución no SQL. Así que yo diría que sí, que siga, que tiene buena pinta. Además, de otra alternativa a Express está Nest.js, muy orientado a TypeScript, con decoradores, parecido a Spring Boot, y parece que está ahí como con mucho hype últimamente. Sí. Sí, yo espero que tenga futuro porque los 2 proyectos así como completos que he hecho personales es con ese stack. Que tenga mucho futuro. No lo matéis, porfa, ya. Mira, además, pregunta esto de, ¿debería cambiar Node por Dino o Vue por React Svelte? Sobre todo, o sea, yo diría que no, que mucha gente con Dino puede ser muy interesante, pero Node, o sea, tiene un bagaje ya y unos años y lo que le queda. Y luego Vue por React, pues
podríamos discutir. Yo personalmente me quedaría con Vue, en este caso, en el caso de que sea un stack que controlas. Y Svelte sí que es verdad que seguramente tendría más cuidado. A mí me encanta Svelte, pero sí que le veo un poco más, lo veo más marginal en el sentido de mercado ahora Sí. mismo. Y en Sí, cuanto sí, a frameworks, hay otra cosa que me gusta mencionar. En cuanto a frameworks y bases de datos, debería dar igual. O sea, es decir, debería dar igual cuál usas porque como que es un detalle de implementación. Eso es algo que también de arquitectura que me gusta mucho. Realmente la capa o sea, en el front se ha vuelto lo suficiente complejo como para que tengamos distintas capas, pues la capa de presentación como tal, la capa de lógica de negocio, de gestión de estado, de persistencia, ¿no? O sea, que llamando una API y demás. Entonces, realmente usar un framework u otro, pues debería estar una capa muy fina, que es la capa de los componentes, demás. Y la capa de base de datos siempre debería estar un poco abstraída. O sea, es decir, que hay un concepto que es el de repositorios que puedes cambiar la implementación del repositorio y el resto de sitios no deberías cambiar nada. Entonces, en cuanto a frameworks que muchas veces nos pasa, no, un framework nuevo cada semana, tengo que reescribir todo. Es que a lo mejor es que hay mal planteado cómo es la arquitectura de la aplicación. Claro, Ya, entonces... ya, ya. Bueno, aquí Daniel te apoya, César, con lo que acabas de decir de TypeScript. Adelante. Sí, César con Pero TypeScript ahora. Todavía, porque, bueno, a veces no sé qué poner y pongo un any y salgo muy bien y está mal. Bien, bien. Bueno, pues seguimos un poquito y vamos avanzando para así vemos tratar de cubrir todo, pero está bueno que la gente pregunte, ¿eh? La verdad que Sí. hoy estoy como que, uy, qué bien, me Se están animen, que se preguntando, animen. están animados hoy. Bueno, hablamos de los frameworks y tal, ¿no? El tema de, bueno, Angular, React, Vue, Svelte y todas estas cosas, pero ¿qué está pasando ahora mismo con los web components? ¿Podría ser una alternativa? ¿Podría ser algo que digamos, complementario, no tan complementario? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora con los web components, que ahora también está muy de moda en el front, ¿no? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién se anima? Ustedes. Bueno, César, que sé que es más fan de los web components. Venga, vale. Bueno, yo he estado, o sea, mi blog, por ejemplo, está hecho con LitElement y Snowpack, un nuevo bundler, muy interesante también. Me encanta, hay todo lo nuevo, venga. Y bueno, los web components creo que es una apuesta bastante interesante. Creo que los frameworks como tal no van a desaparecer porque los components creo que es una API muy a bajo nivel. Siempre creo que va a haber una capa por encima que nos abstraiga de ciertas cosas. Por ejemplo, LitElement al final la biblioteca es muy pequeña, o sea, son como 3-5 ficheros y eso es lo interesante, que al final, por una parte, sirves menos código JavaScript al cliente y es estándar, es un estándar. Entonces, todo aquello que podamos alinearnos con los estándares, sabremos que va a tener más vida. Entonces, lo que yo sí que creo que van a hacer los frameworks es adaptarse y a lo mejor lo que hace Angular, React y Vue es un poco compilar a web components o alguna solución así parecida. De hecho, Stencil es un compilador que hace eso, que compila los web components a un poco a cada framework. Por ahí creo que irán los tiros. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con César. Me gustaría meter la puntilla un poco para que duela también, que si no, no, que haya un poquito de chispa. Pero yo diría que los web components llevan en su fase emergente desde 2011. Entonces, han pasado 9 años. Es verdad que ahora, por fin, de hecho tenía un artículo en tu web que era ¿el futuro es ahora o no? ¿No? Porque, bueno, basta ya, que estamos en 2020 y ¿qué pasa los web components? ¿No? Porque siempre ha estado ahí pues un poquito rascando para ver si salían y tal. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que tener muy en cuenta y que la gente debe saber es que no vamos a escribir web components. No vamos a escribirlos como bien dice César, no vamos a ponernos a escribir web components. Igual alguno pequeño puede tener sentido, algo que sea reutilizable fácilmente. Por ejemplo, hay uno que es bastante interesante, que es el Lite YouTube, que es como para hacer el embed de tu iframe de YouTube, y es un web component. Lo que pasa es que, claro, es muy fácil escribir un web component, porque al final es una etiqueta reutilizable y ya está. La gracia está más en el custom element, un poco en Shadow DOM y tal. Pero no, aplicaciones hechas así, ya os lo digo, es un coñazo. Entonces vamos a necesitar una capa que será React, será lo siguiente, o cosas como Stencil, que me parece súper interesante, pero aún así, uno de los problemas
que creo que nos vamos a enfrentar son más en temas que no se tienen en cuenta los web components, como temas de accesibilidad, en temas por ejemplo, ¿no? El poder leer bien SEO, o sea, Google, el crawler, que lea bien rendering, ¿no? algún contenido, que hay soluciones, pero no son nativas. O sea, siempre vamos a necesitar alguna librería, algún framework, algo que nos mastique un poquito esta tecnología, que se quede a la plataforma, pero que al final no deja de ser algo que está pensado en realidad como está pensado muchos query selectors que hay en el código, que no están pensados a lo mejor para que nosotros no paremos de hacer query selector o actualicemos el DOM directamente, ¿no? Sino que están pensados un poco para que sean las partes con las que se construya un framework y nos haga la vida mucho más sencilla. Me parece a mí que veremos esto, y sí que creo que algunas cosas veremos que se renderizan en Web Components, aunque me da a mí que, por ejemplo, React lo veo difícil, porque sé que el equipo de React es bastante... No le gusta mucho Web Components, están bastante en contra. Igual cambian de idea, ¿eh? Pero por ahora es así. Yo tengo poco que aportar porque aprendí poquito de Lead Element y Stencil, pero no los he usado. Me encantaría pues que al final como que se unan, que los frameworks como que adopten los Claro. web components y ya. Vamos a ver, también no quiero vivir, yo quiero vivir cambios. Eso es. No quiero cosas nuevas. Ya. Bueno, esto estamos hablándolo porque también lo hablamos en su momento como comentario, ¿no? Del tema de los web components. Bueno, aquí Manu discrepando completamente con Miguel Ángel. No sé, creo que esto, no sé si es verdad, troleo o qué, pero puede que sea verdad. Yo quería comentarlo, ¿no? Por el tema de que lo hablábamos también antes, cuando estábamos preparando el panel, del tema de estándares, ¿no? Que no sé si el tema del front, nos hemos olvidado de los estándares web y todo eso, y creo que por eso los web components tiraba un poco más para ese lado, y por eso lo hablábamos. Entonces, yo creo que mezclando, ¿no? Un poco el tema de los web components, el tema del hype por todo lo que es el front y el JavaScript y los frameworks, estamos utilizando librerías por arriba de nuestras posibilidades. O sea, estamos agarrando y diciendo, bueno, mira, esto lo resolvemos con una librería y a tomar por eso. Entonces, ¿ustedes lo ven así o de repente creen que sí, que realmente hay que usar librerías porque nos facilitan la vida, porque para un desarrollador front no puede estar metiéndose permanentemente en todo lo que es el código, ni puede agarrar y ponerse a picar código en JS puro y duro, como cuando en nuestras épocas hacíamos HTML a pelo? Yo lo hacía HTML a pelo. ¿Quién quiere empezar? Ari, dale. Dale, Ari. A ver, la cuestión es que hay como muchas opciones que desconoces, ¿no? Cuando estás empezando, y siempre tienes como la opción fácil de la librería o la biblioteca ahí, ¿no? A la mano. Entonces, te vas por la opción fácil, pero bueno, luego te vas dando cuenta que igual es innecesaria. Por ejemplo, hubo muchísimo tiempo que yo estuve, por ejemplo, trabajando con Moment.js, y luego me di cuenta que lo que yo estaba usando de Moment podía no necesitar Moment, y Moment pesa, ¿vale? Bastante. Sí. Muchísimo. Pero era por desconocimiento. Y pues eso, o sea, hay muchas APIs de navegador que no sé, que desconoces y te vas por la parte fácil. Yo eso lo veo justamente eso, como por lo fácil me voy a ir, pero luego no te das cuenta que hay una mejor salida. Hay veces también está o el tiempo, o que no tienes a alguien al lado que te diga, no, mejor esto no, hazlo así. Y si no tienes tiempo para ponerte a investigar y documentarte, pues te vas por ahí, ¿sabes? Que es lo que me pasó, por ejemplo, con Moment. Sí. Moment, por ejemplo, tiene ahora un sucesor, el mismo creador, se llama Luxon, y justo lo que comentabas, que pesa mucho, es porque, claro, Moment se hizo en su momento cuando no había estándares de contextualización y demás. Y ahora que han salido estándares, la nueva biblioteca Luxon pues se basa en esos estándares y de repente pesa muy poco, ¿no? Porque Claro. todo lo que pueda tirar de nativo, mejor. Y bueno, además han arreglado un poco de cosillas para que sea, por ejemplo, inmutable. Yo la verdad es que uso Luxon y estoy bastante contento. No la conocí. Y de estándares es verdad que hay muchísimos. Por ejemplo, hay métodos de pago, ¿no? Para un API nativo de métodos de pago, de luces ambientales. Hay muchos estándares y muchas veces no lo sabemos y tiramos por una biblioteca. Entonces, siempre es interesante ver qué estándares hay. Yo para eso siempre voy a la documentación de Mozilla, que aunque sea de Mozilla es de toda la web, ¿vale? O sea, el consorcio
y las empresas como Microsoft, Google y demás se han puesto de acuerdo y han dicho que la de Mozilla va a ser la oficial y hacen contribuciones a esta. Entonces, siempre que se pueda un uso de un estándar, mejor. Entonces, en ese caso... A ver, es que esto es muy complicado. Y esta es la razón por la que existen 80.000 frameworks. Que en realidad no son 80.000 frameworks, son 7 o 10, más o menos, en el mundo del framework, en el frontend. Que sean serios, Había digamos, ¿eh? muchos. Vale, que sean Que sean serios. No, O claro, sea, es que la gente cuenta cuando coge lo que sé, un ruso y hace una librería en su trastero y lo cuenta como que hay un nuevo framework en el frontend. A ver, hay que diferenciar, ¿no? Al final, el espectro que hay en el frontend, pues no es lo mismo si nos ponemos a hablar de mi blog. Mi blog, por ejemplo, no tiene ni React, ni Vue, ni Lit HTML, ni nada. Tiene Web Components, para que la gente vea lo hater que soy con los Web Components. ¿Pero por qué? Porque en mi blog, el desarrollo que yo tengo que hacer en mi blog, pues yo me puedo gastar una hora escribiéndome un Web Component y asegurándome que mis usuarios, que total se van a interesar por desarrollo, pues van a disfrutar de toda la plataforma y yo me lo paso pipa haciendo JavaScript puro y tal. Eso es genial. Pero claro, el espectro es gigante, en el sentido de que al final pues puedes tener una startup muy pequeña que a lo mejor es local, que tiene un negocio local y entonces no se lo puede permitir, o luego tienes empresas súper grandes que tienen que dar soporte a navegadores súper antiguos, que por ejemplo es el caso de mi empresa, ¿no? No solo por el tema de React o lo que estamos hablando de Moment.js o Day.js o Luxor, ¿no? Sino que al final necesitas simplificar el desarrollo de alguna forma y necesitas en algún momento, o lo escribes tú, que entonces también puedes empezar a incurrir en el error de me lo pico yo todo, ¿no? Y al final la rueda. lo tiene que mantener alguien, que al final hay código abierto por ahí que puedes ayudar y contribuir, ¿no? Entonces, al final, el hecho de que usemos a veces librerías, está bien conocer los estándares y yo estoy a tope con eso, pero hay veces que quieras o no, pues te simplifica la vida. Por ejemplo, Intersection Observer. Yo la amo, me parece un estándar súper interesante para ver cuando un elemento pues intersecciona, pero no tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido escribir eso cada vez que lo necesitas, porque tiene muchísimo boilerplate, porque se hace difícil de leer, porque a lo mejor lo quieres cargar detrás de un polyfill en el caso de que el navegador no lo soporte. Al final generaríamos un nivel de helpers o lo que sea, que al final cuando tienes unos cuantos helpers, eso no deja de ser una biblioteca en la que puede ser que ya esté solucionado fuera. Entonces, claro que sí que muchas veces vale la pena la plataforma, hacerlo todo en nativo y tal, pero hay que ser conscientes que el uso de bibliotecas puede ser que te ayude al desarrollo. Lo que, como muy bien decía Ari, no hay que volverse loco, ¿no? Y decir, no, desde el principio, pues con Moment esto lo soluciona. Hay que tener espíritu crítico, por supuesto, pero creo que a veces no lo hacemos tampoco. Creo que tiene a veces una explicación que también lo tenemos que entender. Creo que justo debe haber un equilibrio. O sea, Exacto. por ejemplo, Babel no hace mucho tuvo un problema gigantesco en producción porque dependía de una biblioteca que se llama LeftPad, ¿vale? Esta biblioteca lo que hacía era una función, ¿vale? La biblioteca era una función, lo que añadía era ceros a la izquierda tantas veces como se especificase. Ya está, ¿eh? No hacía nada más, ¿vale? Pues NPM, que bueno, también podemos hablar de NPM, que es una empresa privada y tal, puede ser un buen tema. NPM, un abogado de una empresa que se llamaba LeftPad o algo así, le pidieron a NPM que si podían darle el paquete LeftPad para algo propio, ¿no? Y NPM se puso en contacto con ese desarrollador y le dijo, oye, que pues, si puedes cambiar el nombre o si nos puedes dar la biblioteca para que salgamos a esta empresa que va a poner dinero. Y el tío dijo que no. Y claro, dijo, y le insistieron, y dijo, pues no, pues ¿sabéis qué? Pues voy a quitar esa biblioteca de NPM, LeftPad, ¿no? Y claro, eso nunca había pasado, por lo menos nunca había pasado para una biblioteca que se usase en tantos sitios de forma transitiva. Y quitando la biblioteca LeftPad, se empezaron a romper sitios web por todo el mundo. Por todo el mundo. No podían desplegar, hubo un día que no se desplegó nada de Internet, o sea, porque Babel se usa en todos los sitios. Entonces, ese también puede ser un problema de cómo tampoco hay que volverse locos y usar todas las bibliotecas del mundo mundial, porque tienes que mantenerlas, o sea, tienes que mantener y gestionar las dependencias, actualizarla de vez en cuando, tienes que ver que puede ser también un agujero de seguridad. Hay muchas bibliotecas de repente de NPM que las secuestran, te ponen ahí algo para minar bitcoins y claro, no puedes leer todas las bibliotecas de que tienes instaladas, o sea, porque son un montón.
Entonces también hay que ver un poco, vale, ciertas abstracciones, pero a lo mejor tampoco demasiadas. Entonces, Ya. hay que tener en cuenta también. Bueno, y para ir también comentando las preguntas, porque creo que hay varias preguntas que se corresponden con lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Vamos a, hacer a ir un pequeño salto, aunque a mí me gusta que sea un poco, que sea más sutil los saltos estos de temas, pero hablando, ¿no? De eso, del tema de mercado, el tema de qué es lo que están pidiendo, que antes Ari había comentado un poco, para hacer un poco de spoiler, qué es lo que están pidiendo las empresas, o qué es lo que vemos que están pidiendo las empresas hoy en día. Aquí, por ejemplo, bueno, hay un par de preguntas sobre temas de empezar y tal, pero bueno, que quizás podríamos hablar un poco sobre el mercado actual y ir viendo las preguntas que tenemos ahí. Bueno, no sé, Ari, que es la que está más al tanto y conoce ahí, controla el tema. Sí, pues lo tengo como más reciente. A ver, yo sí tengo entendido que los bootcamp que dan React es porque es lo que vieron que las empresas estaban necesitando. Pero es verdad que luego cuando sales a buscar trabajo, sí hay ofertas de React, pero de Angular hay muchísimas más, pero muchísimas más. ¿Angular JS o Angular 2? Pues de todo, ¿eh? O sea, Angular 4, Angular 2, Angular JS. Normalmente versiones pasadas, ¿eh? Sí. Lo que se ve por ahí. No, por la 10, o sea que... Ya. Y es como que entonces yo hay veces que decía, pero ¿por qué entonces enseñan React si se está pidiendo mucho más Angular? Y luego, bueno, eso lo hablamos en el pre-debate, que luego Miguel lo dices tú mejor, que yo creo que es un tema de ciudad, de sitio, y sobre todo del tipo de empresa, si es consultora o si es producto final. Sí me parece eso, sí hay ofertas de React, pero hay muchísimas de Angular y de Vue, yo no he visto nunca ninguna. Pero sin embargo, lo que hablábamos la otra vez, de que hay más meetups de Vue y de otras, digamos, otros frameworks, y no tanto de Angular. Los de Angular, si te pones a mirar, por lo menos los de Madrid, que había 1 o 2 de Angular en Madrid. Bueno, yo no lo conozco, yo no he ido a ningún meetup de La gente se ha aburrido ya de Angular. Va a ser eso, demasiado. Ya se lo conocen todo, entonces. O se lo conocen todo. ¿Para qué Eso. ¿De qué? ¿Para qué voy? ¿Para qué voy? A ver, hay que decir, en honor a la verdad, que de Angular estaba a nivel español, estaba la Angular Camp, que yo creo que ha sido la conferencia sobre un framework en este país más importante. O sea, hemos tenido conferencias de React, en Valencia sé que hay una, pero como la Angular Camp, que incluso ha llegado más allá y ahora es la JS Camp, a un campo más de JavaScript en general, hombre, yo creo que la más importante ha sido Angular, que igual ahora se ha bajado ese hype, ese soufflé que comentamos, ¿eh? Pero hombre, ha llegado lejos a mover cositas. O sea, ha tenido ahí una comunidad potente. Sí, eso sí, pero bueno, es que es llamativo, o sea, es llamativo que de repente, en lo que más buscan en las empresas, sí, ahí, bueno, comenta Jesús, no os olvidéis de NG Spain, que es NG Angular, Spain obviamente. también, claro. NG Spain. Pero bueno, aquí, a ver, porque tenemos aquí preguntas y no quiero dejarlas así por el mal. chat, que no es de preguntas, también escriben cositas. Sí, también escriben, sí, no, estoy medio a las dos cosas, tengo los dos abiertos, pero bueno, Dani dice que en su día aprendió Node con Coa, pero que no he visto que se use mucho, y Miguel Ángel me está poniendo caras. ¿Se ven entornos laborales? No. Bueno, a ver, no voy a decir que no vaya a ser. Node sí. Node sí, ¿no? Pero Coa era, para el que no lo conozca, es un framework que no recuerdo si estaba hecho por el equipo que hizo Express o algo así, pero es un framework por encima de Express y tal. Bueno, a ver, al final he visto algunos proyectos con Coa, pero al final todos han migrado, justamente por eso, ¿no? Por falta de soporte. Es peligro. Es que esto es uno de los peligros cuando hay niveles de frameworks, ¿no? Hay frameworks más grandes, más pequeños, en los que te tienes que, de alguna forma, como lo que comentaba antes César, ¿no? De hasta qué punto llega la madriguera del conejo, ¿no? Ten cuidado cuando tengas que elegir una base de datos, ¿no? O un framework, a ver hasta dónde te tienes que acoplar a ello, ¿no? Y que separes bien las capas, porque si el día de mañana te tienes que mover y tal. Y bueno, Coa hasta cierto punto también lo podía separar bien, pero
al final te tienes que migrar. O sea, que la selección que hagas de un framework que justamente es la base, porque esto es como un express para rutas de API y tal, pues tienes que tener cuidado. Al principio hubo mucho hype, pero ahora ya sí que no. Sí, ahora, por ejemplo, en Deno están reescribiendo o adaptando Koa y se llama Hablando de hype. OAK. Se llama OAK, ¿vale? Que es OAK. OAK, al revés. Fíjate. Por si lo quieres echar Esta un gente, ojo. O sea, es todo esta al gente de revés, no ¿no? siempre, todo al Todo al revés, revés, todo al todo al revés, todo al revés. revés. O sea, antes hablamos de qué podría ser React, cómo podría ser React metido por Deno, cómo Sí, sería. di una charla de Deno hace poco y una slide ponía, pues en 2009 tuvimos Node, en 2020 tenemos Deno, en 2027 tendremos Node y en 2099 estaremos Done, pues ya no va a haber más frameworks después de eso. Done. Bueno, aquí comentan en el chat también, ¿no? De que, bueno, que en pocas semanas pretender enseñar tanto, en mi opinión, quizás es complicado. Y yo creo que, bueno, había un canal de un amigo, un colega amigo, creo que podemos ser amigos, de Jorge Ferreiro, diciendo en cuánto tiempo puede aprender uno programación, si un mes es suficiente y tal, ¿no? O sea, es un poco Los eso, bootcamps, ¿no? los bootcamps, es un poco eso, o sea, Udemy, bueno, este es el de Google, Udemy, pero los cursos, ¿no? Online que te dicen aprende a programar o lo básico de JavaScript en 4 semanas, y es un poco, es peligroso, bueno, por lo menos yo lo veo así. Ari, tú, por ejemplo, después de salir del bootcamp, ¿te sentías como... Ya puedo hacer todo. Ya está, Todavía, ya está. todavía Todo no me hecho. siento así y me falta. No, mira, yo creo que salimos como muy bien preparados para ese primer trabajo. O sea, si estamos bien para entrar a ese primer trabajo, necesitamos un mentor, sí o sí, Sí. pero luego poco a poco te vas dando cuenta que sabes bastante poco, que sabes muy poco y que te falta muchísimo por aprender. Y te lo digo hoy, que ya llevo un año trabajando y digo, joder, lo que he aprendido en un año versus lo que aprendí en ALA. Es como que sí estás bien para entrar en ese primer trabajo, pero joder, falta muchísimo, muchísimo. Sí, yo tengo 7 años de experiencia más o menos y lo mismo, digo, joder, es que no tengo ni idea. O sea, y encima salen cosas, ¿no? Y al final te tienes que estar reinventándote todo el rato y estar aprendiendo. Entonces, es imposible abarcar todo. Sobre todo de JavaScript, la base de JavaScript, hay que darle muchísimo después del bootcamp. Pues eso, yo tengo la misma sensación, ¿eh? O sea, me siento como que salió un bootcamp, no pasa nada. O sea, es que esto yo creo que es constante, ¿no? Y también, incluso si no llega a ser algo negativo en el que te pueda llegar a afectar, creo que se puede convertir en algo bueno si lo conviertes en algo que siempre tengas esa curiosidad, ¿no? Y seguir alimentando y creciendo. Y por lo menos yo todavía me siento exactamente igual, ¿eh? Que vosotros dos, así que Sí, estamos Sí, creo que es una de las además, sí, es una de las pocas carreras, perdón, dilo. No, y quiero decir que sobre eso, lo bueno de los bootcamps y, por ejemplo, los módulos, ¿no? Yo hice un módulo, porque yo en la carrera, yo empecé el primer año en la carrera y el primer año lo dejé. Dije, ¿esto qué es? Esto no es lo mío. O sea, a mí lo de programar lo intenté y dije, ni de coña, esto no me sale por ningún lado, pero creo que muy bien, mucho cómo se orienta, porque me acuerdo la carrera que era un PDF, decía, mira, así se declara una variable, así está, así cual, y digo, joder, pero un momento que estoy aprendiendo nada. Y, por ejemplo, la diferencia con el módulo y los bootcamps es eso, que es muy hands-on, o sea, es hacerte esto, vamos de la mano, vamos haciendo esto. Sobre todo lo he vivido con mi novia, que ha hecho también un bootcamp, y, joder, he visto los deberes que les ponían y digo, pero madre mía, o sea, quieres construir, ya te construyes Facebook este fin de semana. Está mejor orientado, yo creo. Está más orientado Sí. a algo muy práctico. Eso está bien. Es que Es a lo como debe mejor ser, claro. la Claro que universidad es sí. demasiado teórico. Yo sí que terminé la universidad y la verdad es que yo el primer año que de la universidad no lo fui a dejar, es que casi me echan, así que imagínate. Así que Sí, sí, imagínate. total. Ujú. Bueno, no sabía que eras así tan problemático. Ya te contaré otro día la historia. Ya verás. Bueno, Pero yo lo que también, decía, perdón, sí. para terminar de eso de los bootcamp, también, o sea, sobre todo nos enseñan como a aprender así a saco, ¿sabes? Hmm. A ese ritmo de aprendizaje, de aprender las cosas como no muy a la ligera, sino que ya tienes ese ritmo y eso está
Es lo que a mí me gusta. Y que tú digas, Miguel Ángel, que todavía te sientes así, me motiva bastante porque Claro. eso es lo que a mí me gusta, estar Mm. como siempre con cosas nuevas que aprender y bueno, es que no se van a acabar. Exacto, no te preocupes, esto no acaba. Era Si lo no que, te vas era a lo back, que, Ari, que también sí, sí, esto también eso... tiene tela, tiene tela. Eso era lo que quería comentar, ¿no? De que esto es una de las pocas, o sea, es una de las pocas carreras así a nivel profesional que terminas permanentemente, te encuentras en una especie de aprendizaje y de aprender cosas nuevas y que siempre sale algo nuevo que probablemente mejore lo anterior, a veces no siempre. Todos sabemos que PHP no mejoró nada, pero bueno, siempre hay algo bueno, que va mejorando y que va añadiendo más cosas a lo anterior. O sea, es eso, y yo lo veo porque, bueno, nada, no me quiero hacer mundo viejuno, pero uno lo ve en la web y la web de hace 20 años atrás no tiene absolutamente nada que ver con la web de ahora, y eso es gracias a toda la tecnología que hay, y no solamente que es que tenemos un mejor ordenador y tenemos más procesador y la RAM y la... No, va más allá de eso. Entonces eso es lo bueno, lo divertido de todo esto. Y sobre una cosilla, una pequeña apunte sobre Sí, eso, para que veamos el trayecto que lleva la web. O sea, ahora mismo la web está en el espacio. O sea, es decir, SpaceX, en el lanzamiento que hicieron hará 2 o 3 semanas, la interfaz que habían hecho estaba hecha con JavaScript y con Web Components. O sea, me acuerdo yo en una charla, en un evento, que preguntaron al público, bueno, ¿cuántos de vosotros, levantéis la mano, viajaríais en un avión que estuviese programado en JavaScript? Y no levantó la mano nadie, o sea, nadie. hoy. Y hace 2 semanas justo un cohete, ¿no? Que tiene la parte, bueno, la parte de lógica y demás de los motores, está hecho con C y C++, no, creo que era C. Y justo la interfaz que está hecha con Components y JavaScript también dice mucho de cómo ha llegado a evolucionar. Entonces es también a tener No, en cuenta. totalmente, súper interesante. Además, sin frameworks. Ahí Sin frameworks. hay un ejemplo de Web Components. El futuro es ahora. Sí, sí. Claro, no, se empiezan a ver, y esto es súper interesante, que SpaceX se haya... Lo primero, creo que era un Chrome, ¿no? Que dijeron que era un Era motor, un ¿no? fork de Chrome, De sí, Chrome. que habían hecho algunos ajustes. Claro, Y era un recubrimiento, una biblioteca propia que recubría los web components. exacto. Pequeñita. Es que al final, Que exacto, que es lo que hemos dicho, que al final es lo que hemos comentado, que son Web Components, pero hombre, que algún recubrimiento, alguna abstracción Sí. vas a necesitar para que sea... Pero bueno, es súper interesante porque al final yo creo que sobre todo cuando hablamos de frameworks, que está muy bien, a ver, lo que yo diría es que mucha gente dice, no, ¿qué debería aprender? ¿Qué debería aprender? ¿No? Y ya lo hemos comentado, ¿no? Y comentar de que se ría Angular y tal. Pero ya lo comentamos otro día, ¿no? Que hicimos esta previa, que creo que siempre hay que apostar por la plataforma. Y ya hemos visto, ¿no? La plataforma ha viajado al espacio, pero es que dentro de 10 años, pues a lo mejor hace otro hito. Porque es que desde 1995, la muerte más lenta y dolorosa, que es la de JavaScript, que desde que nació lo están matando, pues ahí sigue, ¿no? Y sigue evolucionando. Y al final creo que es la apuesta segura, que siempre apuestes por las tecnologías web, lo que es la plataforma. Por eso creo que antes no lo hemos comentado, pero por eso es importante realmente saber las APIs disponibles y cuándo tienes que utilizar Moment y tal, porque en realidad el futuro llegará y ya no necesitarás Moment y será el momento de que entiendas por qué no necesitas Moment, qué alternativas tienes. Y creo que eso es lo que siempre no se nos debe olvidar. Yo quiero recordar que en una época la web estaba hecha en Flash. O sea, Oh, A esa no Flash. volvemos. esa no A vuelve. esa Esa no no volvemos volvemos. afortunadamente, esa No, sí que no, la no. mataron. Bueno, Bueno, con WebAssembly ahí a lo mejor. ya empezamos a... vamos a contestar un par de preguntas, porque para una vez que pregunta la gente, quiero contestar preguntas, por Dios. A ver, aquí Daniel que pregunta, aparte están las horas están un poco raras, no sé, aquí hay gente que vive en otro horario. Daniel pregunta que qué framework recomendaríamos para una persona que empieza de cero. Y creo que más o menos al principio hablamos un poco de eso, de cómo es un poco dependiendo, ¿no? de tu background, React, pero que digamos que no Yo, sé. yo, por ejemplo, a nivel de facilidad, o sea, a mí me parece que Vue es como muy amigable para aprenderlo y es como súper guay, pero con Vue, ¿a dónde vas? Porque te digo, hay muy pocas ofertas, ¿no? Entonces, a Ya. menos que, bueno, tú quieras Vue para tus proyectos personales, como hago yo, pero sí estaría bien conocer otro y bueno, si es de cero, yo me lanzaría a decir React. A ver, Así. luego al final, yo creo que los frameworks
hacen lo mismo, o sea, lo hacen de una forma distinta, alguno tendrá algunas cosas más chulas, otros menos, pero al final yo creo que el gran paradigma, el gran cambio de paradigma ha sido la orientación a componentes. Antes pasábamos de tener 3 capas, HTML por un lado, CSS y JavaScript, y ahora son con los componentes que tienen empaquetado y tienen la funcionalidad, ¿no? Que es el JavaScript, el estilado, que es el CSS, y el marcaje HTML. Entonces, todos los frameworks nuevos son orientados a componentes. Entonces, cuando cualquiera que aprendas, más o menos, te va a valer para si quieres ir y pivotar a otros frameworks. Entonces, pues bueno. Totalmente. A ver, yo si tuviera que elegir uno, y esto lo digo honestamente, primero empezaría por JavaScript, súper importante, ¿vale? Sobre todo por eso, que una persona que empieza de cero en esto, HTML, CSS, JavaScript, y de Es una... bastante y es suficiente. Y suficiente y mucho. Y Sí, suficiente y sí. mucho. Y a partir de ahí, si yo tuviese que elegir un framework para el frontend, yo elegiría React. Y lo elegiría en base a las oportunidades de trabajo, la curva de aprendizaje que tiene y por justamente lo que ha comentado César, porque te enseña unos principios que son totalmente trasladables a Svelte, a Angular, a Vue y bueno, cada uno con sus peculiaridades, pero al final es el mindset que necesitas, ¿no? Que es declarativo, orientado a componentes, porque lo importante, que sí, el primero es importante, pero al final es no cerrarse las puertas a nada, porque es verdad que de Vue, a lo mejor, sobre todo en España, porque ahora que estamos en un mundo tan globalizado, pues de Vue sí que hay oportunidades por todo el mundo y ahora más en remoto. Pero ¿será mejor que digas que sabes React y Vue que no que solo sabes React? Pues seguro. De hecho, hay empresas incluso que sé que tienen, aquí en Barcelona, sé que Holaluz tiene Vue, solo Vue, pero sé de empresas que tienen React y Vue, que tienen componentes en Vue, ya sea para pequeños widgets que tienen por ahí. Entonces, yo creo que el saber no ocupa lugar, lo único que hace es abrirte puertas. Lo digo porque empezar con React, pero que no os quedéis ahí encerraditos, que hay más mundo Lo ahí importante fuera. es empezar. Ya, Exacto. sí, sí, sí. Bueno, aquí el siguiente es de que en qué circunstancias apostarías más por Vanilla JS. Creo que también está Uf, contestada, obviamente. yo sin TypeScript, Ay, Dios mío, no empecemos, no empecemos. yo no voy Espera sin que... TypeScript. Y aquí Rafa, bueno, voy a saltar a Joan, ahora después lo comentamos, pero voy a saltar a Joan y Rafa que dice que creéis que llegará el día en que se unifiquen las librerías más populares. ¿Hay gente que esté tomando ese camino? No sé, No, yo creo que no. no, jamás. A ver, lo que sí que creo, y a ver qué os parece a vosotros, que a mí me parece súper bonito y creo que esto es algo que antiguamente quizá no pasaba tanto, sí que creo que hay una colaboración más estrecha entre todos los equipos. Por ejemplo, React pues está trabajando, que en realidad es una biblioteca, pues ha ayudado a la gente de Next.js, que es un framework con React, pues a mejorar la librería. Pero luego Next.js ha llevado mejoras a React. Vale, eso dentro del mundo de React. Pero luego React de alguna forma está alimentando a Vue, porque muchas ideas o sea, están engrosando las ideas de Vue. Entonces, creo que hay una comunidad sana en cuanto a mejoras que se van compartiendo, pero no creo que se vayan a fusionar, ni Unificar. mucho menos. Ya, no Bueno, y voy a seguir así un par de preguntas más y me parece que si no ya vamos cortando porque si no nos vamos a alargar hasta las 10 de la noche o más. A ver, en el hola Jesús de nuevo. En el back se suele hablar de arquitectura Joule, etcétera. En el front, ¿hablaríais de diferentes arquitecturas frontend? A ver, se ha dejado a César. ¡Hala! Que le encantaba la arquitectura. Yo Em, te digo, las pocas cosas que sé de arquitectura es gracias a César, así que adelante. oh, Ah, bueno, Oh, bueno, bueno. Es un honor, es un honor. Em, a ver, yo creo que la arquitectura, de hecho, muchas veces vamos hacia Redux o en caso de Vue vamos a Vuex y muchas veces sustituimos lo que es nuestra arquitectura por Redux o por Vuex. Y creo que lo que al final tenemos que tener en cuenta es que la arquitectura lo que hace es separar capas, ¿no? Y nosotros, ¿qué tenemos, qué capas tenemos en el front? Pues tenemos la capa de presentación, que es los componentes, pintados, bonitos, tal. Y los componentes lo que deberían hacer es llamar a casos de uso, ¿no? Los casos de uso son aquella pieza que provee de esa funcionalidad que quiera cometer el componente, ¿no? Y ya los casos de uso, por ejemplo, podrían ir a una gestión de estado o, por ejemplo, hacer uso de repositorios para hacer una llamada al back o una llamada a base de datos.
Y es lo que hablaba antes de que, bueno, si yo cambio el framework, ¿qué tengo que cambiar? Pues tengo que cambiar el componente. El caso de uso sigue siendo igual. O sea, me da igual que esté en Angular, que esté en Vue, que mi blog. Si yo puedo leer un artículo, lo voy a poder seguir haciendo. O debería poder seguir haciéndolo. Entonces, en front creo que no se habla tanto de arquitectura, pero se debería. De hecho, tienes un compañero en Adevinta, ¿no? Miguel Ángel, Carlos Villuendas, que también habla mucho de cómo en Adevinta habéis logrado que cada paquete de NPM represente una capa de arquitectura y que al final podéis tener distintos marketplaces que son muy parecidos, componiendo distintos paquetes y cambiando únicamente la capa de presentación. Y eso me parece muy interesante y aporta muchísimo valor al negocio. Y es algo que se puede aprovechar mucho más y que hoy en día creo que está un poco de lado. Pero creo que está tomando bastante importancia porque el front Claro. ha cambiado mucho. O sea, es que antes era Claro. pintar y colorear. Ahora estamos en el espacio. Esto tiene que cambiar. Eso es lo que yo le diría a Jesús. O sea, se habla mucho de arquitectura en el backend, pero hoy en día el frontend es muchísimo más complejo de lo que hablábamos hace 5 años. Estamos hablando de que actualmente estos frameworks de los que hablamos ahora, React, Angular, incluso Vue, tienen server-side rendering. Por lo tanto, esto lo que nos habilita es que nuestra aplicación que se ejecuta en el frontend, en el cliente, también se está ejecutando en un servidor y de alguna forma, de repente, se ha convertido en el backend. Entonces, ahora que tenemos estas aplicaciones que son universales y isomórficas, tenemos que pensar también en tener una estructura, una arquitectura y unas capas bien separadas. Incluso aunque solo fuesen el cliente, ya las deberíamos tener. Pero es que ya creo que o sea, esto de que es frontend, muchas veces cuando decimos es full stack, es no sé qué, que no sabemos exactamente ni qué significa full stack, pero en realidad cuando ya estamos escribiendo frontend, es que esa barrera de qué es frontend, de qué es lo que se ve, empieza a ser muy, muy difuminada. Entonces, sobre lo que comentas, César, que me parece súper interesante, a nivel de frontend no solo hay una arquitectura, es que lo que comenta César es arquitectura del CSS. Solo de CSS ya Bien. pueden haber arquitecturas. Entonces, hay patrones, puedes tener ITCSS, ITCSS, pero puedes también pues, basarte en la propia CSS para la cascada, en seguir suite, en seguir diferentes formas de hacer el CSS. Que una de estas, esta arquitectura la que nos ha permitido en Adevinta Spain, pues a base de solo cambiar variables, que un mismo botón se vea en un sitio o en otro, totalmente diferente. Y luego, que lo tenemos en paquetes NPM y tal, bueno, eso se puede hacer con paquetes NPM o se puede hacer sin paquetes NPM, pero al final lo importante es eso, el que creo que cada vez más se tiene que hablar de arquitectura en el frontend. Es súper importante, no solo para la lógica de negocio, que puede ser que lo hagas con una arquitectura hexagonal, que lo hagas pues, con un DDD más estricto, o incluso que lo hagas simplemente utilizando servicios, sin a lo mejor tanto value objects o tantos DTOs o tantos tipos, pero al final que tengas una estructura en la que vayas separando las cosas, que ya no se puede escribir todo en un simple archivo, ¿sabes? Como antiguamente, ¿no? Con jQuery, coger este elemento, hacer clic y hacer la llamada, ¿no? Así que yo creo que cada vez más se tiene y se va a hablar de arquitectura en el frontend. Bien. Bueno, voy ya cerrando y creo que hacemos un par de preguntas a ver si podemos contestar aquí. Estoy intentando elegir alguna, pero bueno, algunas que son bastante divertidas. Bueno, esta no es divertida. Meg pregunta dice que le interesa mucho el tema del idioma, de la documentación, y entonces pregunta cuál de los frameworks tiene documentación en español. Pues yo ahí sé que React tiene, Vue creo que tiene, Angular no estoy seguro, pero el inglés es muy importante. Ya. Ella es inglesa. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, Probablemente porque quiere ver algo de... O algo, justo. Ah. Yo no sé responder, no lo sé porque yo las busco en inglés, o sea, suelo buscar por inglés. ¿Pero programáis en español o en inglés? ¿Cómo? ¿Programáis en español o en inglés? Ahí está. Bueno, y aquí una troleada que si el front de Zoom lo ha hecho un backend developer, no voy a contestar a eso, voy a dejarlo como que hemos dicho, ajá, sí, claro. Y aquí, bueno, voy a hacer voy a entrar en José Manuel, que también tenía otra por aquí, creo, bueno, algo que comentó aquí en el chat. José Manuel dice, estoy empezando con Ionic, suerte, a mí me encanta. Muy bien. ¿Le veis futuro o para móvil más Flutter o React Native? Y la palabra React Native salió y dijimos que no vamos a hablar de eso.
Bueno, eso es súper interesante, React. Que aprendes React y puedas hacer una aplicación nativa con sus limitaciones, porque obviamente no es perfecto, pero bueno, es algo bueno de React. Sí, yo he estado en un proyecto, hemos estado con Ionic, hace 2 semanas lo quitamos. A ver, ¿por qué? Porque al final nosotros no necesitamos que en iOS se vea de una forma y en Ionic se vea de otra. O sea, no necesitamos ese requerimiento. Entonces, bueno, el proyecto empezó con Ionic, pero al final pues vimos que no hacía falta y no hacía más que añadir pues más complejidad de la que necesitábamos. Al final optamos por quitarlo. Si es más orientado usar Ionic para la parte de mobile, no tienes por qué usarlo. Ahora hay Capacitor, que es otra propuesta del equipo de Ionic para empaquetar una página web como una APK y para poder servirlo en iOS y en Android. Y Flutter, bueno, puede ser interesante. A mí me da mucha rabia que Google teniendo, pues habiendo adoptado Kotlin como lenguaje oficial de Android y habiendo trabajado tan de cerca con Kotlin, y Kotlin siendo un lenguaje tan maravilloso de verdad, o sea, si hay algún lenguaje que reemplace a JavaScript, por favor que sea Kotlin. Me da mucha rabia que hayan elegido Dart, un lenguaje que intentan Google empujar y empujar y empujar, pudiendo haber usado Kotlin para Flutter, que ya la gente que está haciendo aplicaciones Android usaba Kotlin, que de repente les sirviese para hacer también aplicaciones iOS nativas. O sea, me parece muy mal que eso lo hayan hecho con Dart. Entonces, en cuanto a ideas nativas y ideas web, yo creo que las ideas nativas con React Native o con Flutter creo que mejor. Y si el stack de React te gusta, pues React Native es una muy buena opción. Sobre esto es que me parece muy interesante a nivel de framework y que es Google, ¿no? Porque alguien ha puesto por aquí en el QA, ¿no? Ponía Sí, React es Facebook, Angular es Google, Vue libre como el viento y no hablar de Svelte, que es más libre y tal. Pero me parece esto interesante, ¿no? Porque hablamos de Angular Google, pero es que Google tiene más de un framework. Es que tiene Polymer, es que tiene diferentes lenguajes, tiene... Creo que uno de los problemas que ha tenido a nivel de esta batalla de frameworks, ¿no? Y ya que es el tema de lo que estamos hablando, creo que una de las cosas que ha tenido buena el React es que ha sido constante siempre durante tantos años y soportado por Facebook en su propia plataforma, en su propio producto, que creo que ahora quizá le está pagando un peaje en ese aspecto, o la comunidad está pagando un peaje. Pero el problema es que Google como que se ha dispersado mucho, ¿no? A la hora de apostar en tecnologías y le ha costado, nunca se ha apostado del todo por Angular. De hecho, YouTube, que podría haber sido el caballo de batalla, digamos, pues lo hizo con Polymer, que bueno, bien por Polymer, pero entonces no se enfocó tanto en Polymer. Distintas visiones, sí. Sí, es como muy extraño, ¿no? Y creo que esa dispersión no le ha ayudado a ganar la batalla, digamos, aunque yo no sé, creo que sea una batalla, ¿no? Pero en esa popularidad, esa dispersión, pues creo que no le ha venido bien y a lo mejor se ha dado cuenta tarde, no sé. También porque está apostando a varios caballos a la vez. Claro, claro, pero... Que es lo típico de Google. Pero da la sensación que tampoco apuesta por ninguno. O sea, apuesta no, por... no termina de apostar, claro. ¿Sabes? No es como Facebook. Facebook dice, mi producto está hecho con React. Punto. Y además, es flipante. Facebook no usa ninguna versión de React. Usa la rama master de GitHub de React. O sea, si rompen master, se le rompe Facebook. Rompe Facebook. Eso me parece increíble y da mucha confianza. Y tiene miles y miles de componentes, que también por eso son tan retrocompatibles, que eso está muy bien. Bueno, y para terminar, y porque aquí me queda, Ari, un poco, me has quedado así, como que no me... Me puse además a leer preguntas muy raras. Hay unas que no entiendo. Pero bueno. Hay preguntas, sí. Bueno, aquí hay una que repiten dos personas, que no sé si serán la misma persona, pero Aarón y a Daniel preguntan qué opinan de Elm. Yo creo que terminamos, o sea, esto va a terminar siendo, es un poco, a ver, y esto lo digo por la idea del panel. Yo creo que podemos hablar de los frameworks, podemos decir que tal y cual, pero es que si nos ponemos a opinar de cada framework vamos a terminar el año que viene. Es como si yo dijera, ¿qué opinamos de Ember.js, ¿no? ¿Qué ha pasado con Ember? Buena pregunta. Igualmente, Elm no es un framework, es un lenguaje. Sí. Funcional, ¿no? Pero sí, es que es tan complejo esto. Pero que estamos hablando de qué opinión tenemos sobre esto, y yo creo que eso, que vamos a terminar, digamos, eso, hablando de muchas cosas. Pero bueno, ¿qué opinan de Elm? No lo usaba, ni idea. Yo tampoco. Sé lo que es. Sé que es como un lenguaje de programación funcional para hacer interfaces, pero no lo he probado nunca. Vale.
Ahora es cuando Ari nos dice que lo ha probado. Y Lo ha probado y le ha parecido lo mejor de lo mejor y que va a dejar JavaScript, ya mismo lo tira por la ventana el JavaScript. Primera vez que la escucho, no. Vale. Ember sí sé que lo usa un banco. Sí, pero Ember es un framework, ese es fue Sí, un ya, error mío, fue un error mío. que se habla muy poco, pero de hecho creo que en Madrid, o no sé si en España es el único sitio donde se usa Ember. Había una comunidad por ahí bastante tal, De pero... hecho, me contaron que la comunidad como que murió porque iban solo los compañeros. Sí. Sí, no, si yo lo conozco, si yo conocí a los chicos, y me los encontré en el FrontFest. Me los encontré en el FrontFest y claro, me dicen, no, es que ya no viene nadie. Claro. Pues es raro, ¿no? Porque Ember lo siguen actualizando. O sea, está actualizado el otro día, bueno, ya hace un mes y algo. Vi que habían hecho una nueva release y no sé, pero el año pasado vi una charla de alguien sobre Ember. Me pareció muy interesante, de hecho, de cómo habían mejorado la performance. Y creo que Ember, todavía lo utiliza Netflix. Y creo que es como la gran web que utiliza todavía Ember. No sé en qué parte, no sé si todavía lo usa, igual lo quitó el mes pasado. Netflix ahora usa React, ¿no? Sé que utiliza React, pero bueno, que React también han quitado ciertas cosas, ¿eh? Por ejemplo, la home es React en el servidor, pero luego es HTML plano en el cliente. Pero sé que lo utilizan en algún sitio, lo de Ember, los de Netflix. Y de ahí se quedó todavía que Ember era algo importante y tal. No sé ya, no tengo ni idea si lo quitaron. Bueno, solo que es como muy cerrado, o sea, se usa en esos sitios y como que no se ha expandido más. No sé. Hombre, la comunidad venía bien y la hemos tenido en Codemotion y ya ha tenido su meetup dentro de Codemotion y hubo gente que fue al meetup, a la sesión, así que, pero bueno. Nada, ¿qué nos queda? Bueno, queda... Yo quiero decir algo para terminar, que no le tengan tanta rabia a Angular. Sí. Claro que no. Pero no le tengan tanta rabia. Yo aprendí muchísimo con Angular de desacoplar el código, de dividirlo por capas, de un poquito lo poquito que puedo saber de arquitectura también. Se aprende muchísimo con Angular, no le tengan miedo. De acuerdo contigo. Que vuelvan los de Angular, que no he ido a ninguno yo. Vamos a armar un meetup de Angular para Ari, que así veis lo que es un meetup de Angular. No tengo ni idea cómo puede ser un meetup de Angular ahora mismo, pero bueno. Bueno, Carlos Caballero tenía una página donde era un mapa de todos los eventos de Angular. A ver si lo encuentro y lo tuiteo. Uy, eso se podría compartir. Sí, y que antes de cualquier, bueno, ya lo dijeron, antes de cualquier framework, JavaScript. Sí. Está muy bien JavaScript y luego ya. Sí, aprender lo básico por lo menos y luego, sí. Bueno, pues nada, cracks, para no decir damas y caballeros, porque así queda como... nada, creo que ha sido así un poco, nos hemos pasado de, este es el panel más largo que hemos tenido. Ay, es que la gente empezó a preguntar y esto a mí me emociona, me pone buena. Así que nada, gracias por, bueno, aquí tengo un par que quieren hablar. Lo que pasa es que ya se nos hace muy tarde. Yo tengo que continuar aquí con cosas y echar un cable a la señora. Y bueno, nada, muchísimas gracias por dejarse liar. nada, placer. Me ha encantado. Los últimos paneles estoy en plan de, quiero otra parte 2, así que con todas las preguntas que tenemos aquí podemos hacer una parte 2 y podemos hacer una mezcla del primer panel de front con el segundo panel de front, con este que sería el segundo panel de front. Así que yo creo que por ahí para después de verano los vuelvo a liar con alguna cosa. Y bueno, para los que todavía siguen aquí, pues muchas gracias por estar todavía online, pegados al monitor o a la pantalla o lo que sea que tengan delante. Y bueno, la semana que viene tenemos un panel sobre blockchain y el último jueves no el último jueves, sino el jueves 23 tenemos uno sobre ciberseguridad. Así que nada, estar atentos a nuestras redes. Muchas gracias y de nuevo un placer haber participado en este panel y ser un humilde espectador en primera línea, que siempre se aprenden cosas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Chao. Chao. Chao.